¿Qué tal? Buenas noches. Desde hace semanas Canarias sufre uno de los episodios de calima más importantes que hayan producido y es extraordinario, ha sido por su duración. En lo que llevamos de años los canarios hemos pasado 19 días respirando un aire desfavorable o extremadamente desfavorable. De hecho, durante varias jornadas hemos llegado a registrar concentraciones de polvo en suspensión de entre 600 y 700 microgramos por metro cúbico, cuando la OMS establece que a partir de los 50 microgramos ya hay peligro para la salud. ¿Es normal un episodio tan extenso? ¿Estamos ante un anticipo de lo que nos espera con el cambio climático? Son algunas de las cuestiones que vamos a intentar responder esta noche. Y lo haremos en un programa en el que también hablaremos del amor, un sentimiento que mueve montañas y también ingentes cantidades de dinero, sobre todo a las puertas de San Valentín. Sin embargo, en Canarias cada vez hay más solteros y ya representan el 37% de nuestra población. ¿Por qué es tan difícil afianzar una pareja? ¿Es que el amor tiene fecha de caducidad? Lo primero que hay que entender es que el cerebro es el que gestiona el amor, no el corazón. En el enamoramiento la dopamina sube bastante, con lo cual la sensación de necesitar constantemente esa sensación de subidón frente a la persona se agudiza. La oxitocina es una de las importantes porque incluso se estimula con el tacto, con los abrazos. Esta es una hormona que nos da el apego, la sensación de apego. De hecho, se produce también, por ejemplo, en la mamá a la hora de amamantar. ¿Tiene el amor una fecha de caducidad desde el punto de vista químico? En principio no tiene por qué ser así, porque evidentemente a medida que va pasando el tiempo hay otras zonas del cerebro, más en el largo plazo, que también se activan. Todo va a depender de cuánto se haya producido y cómo se mantenga, cómo se alimente. Esto es solo un adelanto de un amplio reportaje que podrán ver esta noche, pero como les decimos, antes hablaremos de la calima. Las previsiones aseguran que remitirá mañana, pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿hasta cuándo tendremos nuevos episodios? Lo vamos a abordar enseguida. Arrancamos. La calima lleva semanas acaparando las conversaciones sociales y las portadas de los principales medios de comunicación. Son episodios frecuentes en Canarias, pero ¿siempre ha sido así? Sabemos que los episodios de intrusiones saharianas acaecidos en Canarias han sido documentados desde 1883, año en el que se produjo una lluvia de tierra en la noche del 22 de febrero sobre Tenerife, aunque el propio Darwin, en 1832, ya describió una situación de intensa calima a su llegada al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Por eso, desde hace siglos hemos comprobado que este fenómeno es recurrente en las islas y además es más frecuente entre los meses de enero y marzo y más improbable entre mayo y junio. De hecho, las calimas más intensas de los últimos años han ocurrido en invierno y lo vamos a ver a continuación. El 25 de febrero del año 2000, una densa calima llegó a Fuerteventura y Lanzarote, reduciendo la visibilidad a 100 metros y trayendo consigo langostas del continente africano. También muchos seguro recordarán el gran episodio del Día de Reyes del año 2002. Aquel 6 de enero, Tenerife y Gran Canaria se vieron envueltas por un aire irrespirable tras haber vivido una jornada de abundantes precipitaciones. Su magnitud fue tal que incluso en el aeropuerto de Gran Canaria la visibilidad se redujo hasta los 50 metros. Pero sin duda el mayor episodio conocido se produjo entre el 22 y el 26 de febrero del año 2020, en plenos carnavales, cuando vientos de 100 kilómetros por hora levantaron polvo a 5.000 metros de altura, sumiendo el archipiélago en la peor calima de la que hay registros y obligando también a cerrar el espacio aéreo y marítimo. El aire durante esos días fue irrespirable y alcanzó concentraciones de polvo en suspensión, fíjense, de entre 1.800 y 3.200 microgramos por metro cúbico, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda no exponerse a más de 50. Y ahora, apenas 2 años después, las islas han vuelto a rememorar esa sensación asfixiante con una calima que en días puntuales ha sido incluso muy densa y que nos acompaña de forma intermitente desde el pasado 14 de enero, haciendo que este episodio sin duda destaque por su extraordinaria duración.
Pero ¿cómo se origina este fenómeno que es muy molesto y qué factores sobre todo se tienen que dar para que llegue a Canarias? Lo vamos a responder con la ayuda de Vicky Palma, meteoróloga de Radio Televisión Canaria. Vicky, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Laura. Para hablar de la calima, sin duda tenemos que hablar de su origen, y ese está en el Sáhara, que lo tenemos a escasos kilómetros de Canarias, ¿no? Sí, el origen es el desierto del Sáhara, es el desierto más grande del planeta. También es uno de los considerados más secos y de temperaturas más extremas. Tiene un tamaño aproximado que podríamos pensar en países como Estados Unidos o China, más de 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Y bueno, ese es el origen, es un manantial de polvo atmosférico que el viento después se encarga en esparcir por otros puntos del planeta. Puede irse hacia el norte, hacia Europa, y puede irse también, atravesar todo el Atlántico y llegar, por ejemplo, a la zona del Caribe y a Estados Unidos. Vicky, ¿qué factores se tienen que dar para que se forme esta calima y sobre todo para que nos llegue a Canarias? Bueno, la generación de tormentas en el entorno del desierto y que después se den una serie de condiciones meteorológicas favorables, cambios en el viento, en el régimen de viento de las islas habitual, para que ese viento sea del este y sobre todo vientos del sur y sureste que puedan arrastrar ese polvo hasta nosotros. Lo que llama la atención además es que son episodios que suceden sobre todo en invierno. ¿Por qué se da así? Realmente podemos tener calima en cualquier época del año. Lo cierto que las más densas pues se suelen producir en invierno, porque es en invierno cuando nuestro gran protector, el anticiclón de las Azores, pues puede cambiar de posición y puede favorecer la entrada de perturbaciones, sobre todo por el oeste de las islas, son las responsables de las últimas calimas de estos 2 meses, que generan vientos del sur y del sureste y que acaban trayendo pues ese polvo sobre el archipiélago. Además, en Canarias estamos acostumbrados a vivir con días de calima, pero no con semanas, como nos está pasando ahora mismo. ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué se da así ahora? Realmente las calimas tienen una duración variable. Pueden ser entre 2 o 3 días o pueden llegar a durar más de 15 días, que es este último episodio que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Que no tenemos la memoria meteorológica y siempre pensamos, el último episodio es el más largo. Sí. Ha habido episodios pues similares y bueno, pues nos ha tocado un episodio bastante largo que esperemos que termine este fin de semana. Bueno, mientras esperamos que sea este fin de semana cuando nos dé esa tregua, hay que recordar que desde el 1 de enero hasta hoy hemos tenido hasta 20 días con una calidad del aire en Canarias desfavorable. Vamos a tener que ver a corto plazo nuevos episodios de este tipo que además duren tanto tiempo. La duración realmente no sabemos cuánto puede ser. Que tengamos un episodio de calima próximo, pues podría ser. Las predicciones a largo plazo, yo personalmente no me gustan mucho, el viento suele variar bastante, pues sí que apuntan otro cambio de viento para el viernes de la próxima semana, no para mañana. Otra vez entradas de vientos de sur, que habrá que ver si llegan o no, y que podrían volver a favorecer la llegada de calima. Bueno, pues mientras vemos eso, vamos a ver si este fin de semana nos da esa tregua. Vicky Palma, muchas gracias. Te invito a que te unas a la mesa para empezar con el programa. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, a ver si es cierto y este fin de semana, como nos dice Vicky, nos da una pequeña tregua. Sí, pero me ha dejado preocupado, ahora voy a trasladar la pregunta a la mesa porque ha dicho que la semana que viene podría volver. Nos vamos a quedar con esa previsión de Vicky Palma, que como decimos se incorpora a una mesa de grandes expertos que nos acompañan esta noche para profundizar en el fenómeno de la calima. Así que saludamos ya a Aridane González, que es presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para el Cambio Climático. Aridane González, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Está con nosotros también David Suárez, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. David, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y José Ramón Arévalo, que es catedrático de Ecología. José Ramón, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Fuera de plano. David, acaba de decir Vicky que la calima se va, pero que podría regresar el próximo viernes. ¿Manejan ustedes las mismas previsiones en la Agencia Estatal de Meteorología? Sí, coincido con Vicky que sobre todo estamos centrados en el muy corto plazo y a estos 4 o 5 días vemos la persistencia del alta que se situará en el entorno de Azores. Mañana tendremos una jornada de transición de este flujo de este-sureste a ya componente norte, que el sábado lo tendremos totalmente instalado y notaremos el descenso de las temperaturas que va a ser incluso acusado en zonas de interior, 4 o 5 grados en algunas zonas de interior, y por lo tanto vemos que la persistencia del alta, pues esperemos que dure alguna semana. Evidentemente no podemos descartar un nuevo episodio de calima porque estamos en el mes de febrero, el mes de febrero, enero, marzo son los meses más favorables para que se produzcan este tipo de episodios y por lo tanto no podemos descartar un nuevo episodio más adelante. ¿Y es normal la persistencia del polvo en suspensión durante tantos días, David, como hemos tenido? Este enero lo hemos cerrado hablando de calima densa que afecte más de una isla, con bajadas de visibilidad por debajo de los 10 kilómetros, con 13 días de calima en lo que es del mes de enero. En febrero ya llevamos 3-4 días que han afectado también a distintas islas y vemos como el año 83 y el año 92 han estado por encima.
han tenido 14 días. Es decir, es anómalo porque no es normal tantos días de calima, pero se ha repetido en ocasiones anteriores. ¿Han ido disminuyendo los...? Lo que hemos visto desde los años 80 hasta ahora, agrupando los días de calima a lo largo de los años, desde el año 80 hasta ahora, es que hay un descenso de los días de calima. Ahora, la cuestión es si esos episodios son más intensos o serán más intensos en el futuro, ¿no? Y ahí nos estamos haciendo pues muchas preguntas. Aridane, de todos los episodios, y según la Organización Meteorológica Mundial, el año 2020 fue extremo en lo que se refiere a polvo en suspensión. De hecho, este organismo señala en ese año, en 2020, 3 grandes episodios en el mundo: Mongolia, Caribe y Canarias. Todos recordamos que en ese mes de febrero llegaron incluso a cerrarse los aeropuertos. Detrás de todo esto, Aridane, ¿puede estar el cambio climático? Es complicado responder a esa pregunta, básicamente porque faltan datos. No hay tantas series temporales largas para poder decir si hay una relación o no. Al final tenemos que recordar que cuando hablamos de cambio climático tenemos que tener series bastante largas. Si hablamos de temperatura, hay series muy largas, pero con la calima no pasa lo mismo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, evidentemente, los modelos bien indican que si hay mayor sequía en el norte de África, pues se puede mover mucho más el polvo, etcétera, etcétera, pero todavía hacen falta series de datos más largas para poder determinar si hay relación o no con cambio climático. José Ramón, ¿qué opinas? Los expertos no se ponen de acuerdo, pero un informe de la EMET, publicado un año después de ese gran episodio en Canarias, concluyó que este fenómeno tuvo algo nuevo y asegura que se está produciendo un cambio en el Atlántico Oriental. Bueno, a mí me gusta desdramatizar estas situaciones que se plantean de manera puntual en televisión, y es cierto que la calima trae un problema de salud, eso a nadie le cabe duda. Pero claro, a lo mejor por mi formación en ecología, donde la idea de equilibrio no la tenemos tan clara, pensamos que el equilibrio de hecho supone algo más parecido a la muerte de un ecosistema que la vida del ecosistema en sí, porque están permanentemente en desequilibrio. Nosotros en los estudios y cuando haces búsquedas históricas entiendes que la calima es como un elemento intrínseco de la dinámica del clima de Canarias. Y ha tenido mucha importancia, desde un punto de vista ecológico, incluso para la colonización de la biota en las Islas Canarias. Hay que tener estas masas de polvo, también llevan hongos, también llevan esporas, han supuesto un elemento fundamental en la ecología. Estamos viendo cambios extremos. Bueno, pues apenas buscamos un poco, como han comentado los compañeros, tampoco tenemos unos registros tan largos, sobre todo con buenos datos, pero sí hay registros históricos. Y yo he podido recopilar una calima de 1826 que fue tan intensa que produjo incluso accidentes un accidente de un carguero donde murieron 72 personas. Eso viene recogido en un trabajo de un profesor Dorta, es uno de ellos, de los que lo tiene recogido, y incluso, claro, no había aparatos de medición como los que tenemos en la actualidad, pero se cogían en los registros que los barcos navegaban miles de millas sin visibilidad. Con lo cual, esto ya ha ocurrido. Y a nivel planetario, me gusta también recordar que uno de los periodos más cálidos que se ha dado en el planeta fue durante los años 50, que es cuando se dan esas bolas de polvo en los Estados Unidos, que incluso se han hecho películas de ello, porque era verdad que te venía la bola de polvo y acababa con los cultivos y con todo. Entonces, yo creo que hay que tener una idea de que los estudios son fundamentales para comprender los fenómenos, pero también desdramatizarlos, porque tomar decisiones a futuro en función de unos datos que tienen ciertas deficiencias nos impide quizás tomar buenas decisiones. Vicky Palma, me gustaría conocer tu opinión sobre esto, si se está produciendo un cambio en el Atlántico Oriental. Y una segunda pregunta, ¿qué posibilidad existe de que en Canarias vuelva a repetirse ese fenómeno tan intenso como el que tuvimos en febrero de 2020? La calima es una de las características del archipiélago. Las invasiones de aire sahariano, pues son parte del clima de las islas, forman parte de él, lo han formado siempre. Quizás son más llamativas ahora, o quizás es porque los propios medios de comunicación nos hacemos eco, eco, y las redes sociales han hecho también que se haga mucho eco de situaciones meteorológicas que son normales en las islas y que nos parecen extraordinarias cuando no lo son. Sí que es cierto que este episodio de calima, que ya lleva muchos días, ha sido extraordinario. También los episodios registrados a lo largo del mes de enero, con lluvia, con calima, que nos parece que la mezcla no podía ser
muy normal, cuando es lo habitual en las islas, y yo creo que nos hacemos mucho más eco del que nos hacíamos antes, aunque no deja de ser una característica. Es cierto que las calimas son irregulares, suelen llegar en una media de un 22% de los días del año, es decir, estamos hablando de una media de unos 80 días al año tenemos calima en el archipiélago. Las duraciones también son irregulares, pueden durar de 1, 2, 3 días o durar más de 15. Está recogido en muchos estudios que esto es así, y bueno, también sabemos que son más frecuentes en invierno, entre diciembre y febrero, marzo, y que son menos frecuentes pues entre abril y junio, y que las de verano suelen llegar asociadas a olas de calor o episodios de altas temperaturas, que además tienen un riesgo que en los últimos 20, 21 años pues siempre han estado también asociados a grandes incendios forestales. Nos estás dando los meses en los que llega más calima, pero fíjense que el desierto del Sáhara eleva a la atmósfera cada año unos 60 millones de toneladas de polvo que pueden llegar hasta el Amazonas. Dado que es la fuente de la calima que llega a Canarias, David, tenemos que estar alerta a los cambios climatológicos que puedan darse en el desierto. Sí, evidentemente tenemos que tener en cuenta que todos los cambios en el sistema pueden influir en un cambio de pronóstico, ¿no? En estos momentos tenemos claro que hay dos tipos de escenarios en cuanto a las calimas. Los episodios de invierno suelen ser más intensos en cuanto a que afectan más a la población canaria, porque afectan a los niveles bajos y además son más severos. Y por otro lado, los episodios de verano, que tienen otro tipo de dinámica atmosférica, que son los que tienen mayor recorrido, que llegan a la otra parte del océano, que fertilizan el Amazonas, y por lo tanto sí, hay que estudiar todos los cambios que puede tener el sistema para saber si son más frecuentes, si pueden ser más frecuentes en el futuro, o si van a ser menos frecuentes pero más intensas. Y ahí tenemos todavía muchas preguntas que respondernos nosotros mismos. Hay un asunto, Aridane, que nos preocupa. Fíjate, la calima que llega a Canarias no solo transporta polvo. Hay un estudio que ha acreditado que, bueno, en algún episodio ha contenido incluso cesio-137, que es un isótopo radioactivo procedente de los ensayos nucleares que realizó Francia en el desierto de Argelia. Estamos hablando de los años 60. A pesar de que, dada su escasa concentración, no es nocivo para la salud, eso hay que dejar tranquilo a la gente. ¿Tenemos en estas islas un sistema de detección de elementos insalubres que puedan alertar a la población? Sí, totalmente. De hecho, hay una red de calidad del aire que se dedica a esto, y hay bastantes estaciones a lo largo y ancho de toda Canarias. Tenemos que entender que al final el polvo está formado por partículas, y esas partículas tienen absorbidos elementos químicos. Y esos elementos químicos, además de vida, como antes decía el compañero, esos elementos químicos cuando viajan, pues llegan. Si en la fuente de emisión de esas partículas pues hay minas, que ha pasado, y hay, pues por ejemplo, cadmio o otros elementos, pues también llegan a Canarias, incluso forman parte de la cadena trófica, porque caen al mar y empiezan a formar parte de la cadena trófica. Pero hay que dejar claro que en Canarias hay una red de calidad del aire que funciona muy bien y que además está bastante regulada con todos los protocolos de calidad. O sea, Ramón, cada año penetran en la atmósfera cerca de 2.000 millones de toneladas de polvo, y aunque esa calima es perjudicial, como estamos diciendo, para la salud, los expertos aseguran que es beneficioso, sin embargo, para el ecosistema mundial. ¿Puedes explicarnos por qué? Pues, bueno, eso podrían referirse primero a los elementos que se transportan desde el punto de vista de fertilización de determinadas áreas que son nuevas, y también pueden referirse, pues no sé si podrían en algún punto este polvo en suspensión disminuir la cantidad de energía que está llegando al planeta. Sabemos que la cantidad de polvo la reduce. Lo que yo no sé si es que las variaciones en estas cantidades se pueden justificar, podrían justificar grandes cambios, porque esto es un fenómeno natural también, la de elevación del polvo. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de superficie forestal del planeta no para de aumentar, con lo cual hoy en día técnicamente debería haber menos polvo en suspensión como consecuencia de esta incluso ocupación de la vegetación por parte de algunos desiertos, como aquí en el Sahel. La vegetación está ocupando parte del desierto, un fenómeno que se ha podido ver fácilmente a través de satélites. Entonces, todo este tipo de circunstancias lo que nos hacen ver es que estamos en un sistema dinámico, pero apocalíptico, como se dejan de ver, no tanto por los medios de comunicación, sino como por las redes sociales. Pues a lo mejor esto es lo que tendríamos que plantear. Para mí, que este sistema de información sin filtrar, que traspasa a millones de personas,
pues no vamos a decir de controlarla porque sería un poco delicado, pero sí que es cierto que debemos, cuando analizamos un fenómeno, debemos entenderlo también desde ese punto de vista. ¿Qué impacto están teniendo las redes sociales, los medios de comunicación en este escándalo, en este miedo? Que además, a mí lo que más me preocupa no es que llegue a la ciudadanía, sino que se traslade a la política. Y un político asustado es un poco peligroso. Puede tomar decisiones que a lo mejor no son las más adecuadas, son decisiones que se toman en función de la presión puntual, y el clima se está convirtiendo en un elemento muy particular en este caso. Ariane, iba a decir si estás de acuerdo en que sobre todo en la parte en controlar el alarmismo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no hay que ser alarmista, pero tampoco hay que dejar de decir las cosas como son. Por ejemplo, en la pregunta que hacías originalmente sobre los beneficios que pueda tener la calima, para el ecosistema por ejemplo, mundial, en la parte oceánica, recordemos que las aguas de Canarias son anémicas, no tienen hierro, por ejemplo. Cuando hay un evento de calima, evidentemente hay un aumento de la biomasa. Y eso es importante porque al final todo eso tiene una repercusión en la cadena trófica. Y eso es lo que hace que hayan, por ejemplo, floraciones cuando coincide con otro tipo de parámetros de cianobacterias en Canarias, que a lo mejor no le gusta tanto a la sociedad, pero que son elementos naturales que pueden pasar en nuestro océano. Y esto no solo en Canarias, en muchas partes del océano mundial vemos que cuando hay aporte de polvo, pues hay un afloramiento, hay una floración, perdón, de biomasa. Y eso básicamente es por ese perfil fertilizante que tiene el polvo. Bueno, está muy interesante todo lo que están contando. Yo de verdad que me parece muy ilustrativo todos los ejemplos que nos están poniendo. Nos vamos a detener aquí un instante para irnos unos minutos a publicidad, pero a la vuelta vamos a retomar este tema de la calima porque aún nos quedan muchas aristas por abordar. ¿Sabían que, según algunos estudios, la disminución de los episodios de polvo en suspensión no es una buena noticia para el planeta? Lo vamos a ver enseguida, justo después de la publicidad. No se vayan. Ya estamos de vuelta para retomar otros aspectos de una calima que asfixia a Canarias desde hace ya varios días. Un fenómeno meteorológico que, aunque incómodo y perjudicial para la salud, es necesario para el equilibrio del planeta. De hecho, algunos estudios científicos señalan que su reducción podría acarrear efectos negativos a las islas. Lo vamos a ver en un reportaje de nuestro compañero Pedro Machín. Lo están viendo, el clima de Canarias está cambiando. Cada vez es más frecuente la aparición de tormentas tropicales muy cerca del archipiélago, un aumento de las temperaturas o episodios de calima más intensos. El principal atractivo de las islas, su clima, su primavera eterna, estaría en juego. ¿Vamos hacia una tropicalización de Canarias? Ha sido una de las palabras más repetidas durante estos últimos días, la calima, ese polvo en suspensión que proviene de una de las mayores fuentes del planeta, el desierto del Sáhara. Sus episodios cada vez más intensos pueden llegar a alertarnos sobre sus posibles consecuencias en nuestra salud. Pero una reducción también podría traer consigo efectos aún más desfavorables. Según un estudio elaborado por la NASA en 2020, se espera hasta un 30% menos de polvo en suspensión durante este siglo, iniciándose un descenso continuo dentro de 50 años. Menos partículas en el aire equivaldrían a un cambio en las condiciones climáticas de nuestro archipiélago. Cuando la calima entra en el sistema, en la columna de agua, pues lo que hace es de pantalla para la radiación solar. Si hay menos, pues habría menos efecto de pantalla. Que haya una reducción no quiere decir que no vaya a venir. O sea, seguirá habiendo calima en menos proporción globalmente. La calima para el clima no era tan mala en el sentido de que venía a pantallar esta situación de calentamiento global. El tener menos calima pues no va a favorecer la mitigación del calentamiento en el océano. Puede ser una de las causas que puede incrementar el calentamiento de los océanos, pero la verdadera causa del incremento del calentamiento de los océanos
es que absorben aproximadamente más del 90% del calor que generan las emisiones de dióxido de carbono que estamos poniendo en la atmósfera. El océano es como la memoria del planeta. Aunque ahora cesáramos todas las emisiones de dióxido de carbono, seguiría emitiendo calor hacia la atmósfera y seguiría calentándose el planeta durante décadas. El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático lo que predice es que se van a intensificar los sistemas de altas y bajas presiones en latitudes altas y se van a debilitar en latitudes bajas. Y la predicción aquí para la zona de Canarias es que se van a debilitar los alisios y vamos a vivir épocas mucho más secas con muchas menos precipitaciones. Los huracanes que normalmente se forman en el centro del Atlántico o cerca en la zona este del Atlántico y van hacia el oeste, pues ya algunos de ellos están derivando ya desde hace años hacia el este en forma de tormentas tropicales que ya hemos sufrido aquí en Canarias, y la predicción es que sean más intensas estas tormentas tropicales precisamente porque el agua del océano está más caliente y se evapora más y se forma más. Unos fenómenos atmosféricos que no son habituales en Canarias, pero que se acercan cada vez más. Y para ello, varios ejemplos. El primer toque de atención llegó en 2005 con la tormenta tropical Delta. Ya en ese momento se avisaba que no sería la última que descargaría en las islas. Cerca se quedaron la tormenta tropical Leslie y Zeta en 2020. Esta última se quedó a tan solo 300 kilómetros del archipiélago. Los expertos hablan de un cambio. Con Zeta hemos tenido una tormenta tropical que estuvo a punto de alcanzar la isla de La Palma. Las condiciones en Canarias son un poco más desfavorables, pero la distancia en la que estuvo, al final se puede decir que fue casualidad que no llegara y afectara más de lleno a las Islas Canarias. No va a ser de un año para otro, pero sí va a ser progresivo, es decir, en 40 o 50 años pues veremos que la frecuencia de llegada y su intensidad será mucho mayor que lo que está aconteciendo ahora. Se hace más difícil su predicción, entonces desde el punto de vista operativo, su predicción sería más compleja. Y ya desde otro punto de vista, ya en temas de impacto, pues sí es verdad que las costas canarias pues no están preparadas para ese tipo de fenómenos. Un cambio en nuestro clima supone un giro en nuestra forma de vivir y aquí, como sabemos, nuestra principal fuente de ingresos es el turismo. Un aumento de las temperaturas o de las precipitaciones debería conllevar, según los expertos, una adaptación al cambio climático. La ordenación del territorio, sobre todo de cara a fenómenos que tengan que ver con la lluvia y a todo tipo de inundaciones, pues deja mucho que desear. Es urgente, necesario, es imprescindible empezar a planificar el territorio de cara a una adaptación adecuada al cambio climático. Tenemos que estar preocupados no solamente en cuanto al impacto del propio cambio climático, sino también en el impacto de la mitigación del cambio climático. Si el planeta en su conjunto o los países emisores de turistas que llegan a Canarias deciden mitigar radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, eso puede también afectarnos a nosotros, porque una parte importante de los gases de efecto invernadero se emiten en el transporte aéreo. Recibíamos antes de la pandemia por encima de 15 millones de turistas. La mayor parte de esos turistas vienen desde destinos que están a 3.000, 3.500 kilómetros y que suponen las emisiones por pasajero de media tonelada de dióxido de carbono en cada viaje. Como en cualquier comportamiento natural, todo es complejo y muy voluble. Una cuestión de constante observación y vigilancia, pero no deja de ser una llamada de atención de cara al futuro de nuestro archipiélago. Bueno, pues como acabamos de ver, y aunque parezca lo contrario, que disminuyan las calimas no es nada bueno. Según algunos estudios, se prevé una reducción del 30% de la actividad del polvo del Sáhara en los próximos 50 años, y a menos polvo, más radiación llega al mar, elevando su temperatura y más calentamiento global. José Ramón, ¿es así? Sí, bueno, esto es lo que dicen los modelos. Y claro, yo aquí empiezo a dudar un poco porque nunca jamás en ciencia se había considerado que un modelo era una predicción. Las predicciones las hacen los que te leen las cartas y esto, no los modelos. De hecho, cualquier libro de modelos que cojas, abres la primera página y lo primero que te dice los modelos no son predicciones. Esa es la primera línea de cualquier libro. Por lo tanto, estamos hablando de modelos. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Complicado de saber, sobre todo teniendo en cuenta que los modelos que se han venido aplicando desde los años 80, que empieza todo esto a moverse un poco, no se han cumplido jamás. Ninguna predicción se ha cumplido. Ninguna de las que se han hecho, subida del nivel del mar, aumento de fenómenos extremos de clima, no se ha cumplido ninguno. Huracanes, tornados, y esto ha dado lugar
a que estemos fundamentándonos en lo que va a pasar sin que se haya demostrado. ¿Los demás opinan lo mismo? No, evidentemente no estoy de acuerdo. Pues esta tarde. Yo no estoy de acuerdo porque primero los aerosoles está claro que enfrían el planeta y si no tenemos erupciones volcánicas casi lo demuestran, ¿no? Como el Pinatubo y demás. Los aerosoles enfrían el planeta y eso está claro. Si no hay aerosoles, el planeta se calentaría más, ¿no? Que los modelos climáticos no sean una predicción, también lo pongo... Tampoco estoy de acuerdo. Evidentemente los modelos... Lo puedes decir abiertamente, sí, tranquilamente, no estoy de acuerdo. Que lo vamos a dejar en este lado de la mesa. Yo me baso en los datos. Los modelos de predicción, sean de predicción a corto plazo, sean modelos climáticos, son modelos, tienen sus limitaciones, pero lo que te dan es una predicción para el futuro o unas proyecciones en el caso de que sean modelos climáticos, ¿no? Por lo tanto, que no se hayan cumplido las predicciones de los modelos climáticos tampoco estoy de acuerdo, porque han reproducido perfectamente el comportamiento de las temperaturas desde los años 60 hasta ahora, con lo cual no estoy de acuerdo. No, de acuerdo en absoluto. Aridane. Totalmente, o sea, al final los modelos se tienen que alimentar de datos y los datos son consistentes. Obviamente los modelos tienen una incertidumbre y la persona que hace correctamente modelos y aplica correctamente modelos tiene que referirse siempre a esa incertidumbre. Los modelos con bases de datos sólidas que se empezaron a producir en los años 80 tenían más incertidumbres y ha ido disminuyendo. Y de hecho, a día de hoy, todos los modelos que contemplan la temperatura, la acidificación del océano a medida del pH, que lleva pues ya más de 50 años produciéndose datos, la concentración de oxígeno en el océano es el parámetro con menos datos y por tanto más incertidumbre, pero todos esos modelos se basan en datos y se cumplen literalmente. De hecho, la relación temperatura y emisión de gases de efecto invernadero es clavada. Es más, tengo aquí una gráfica de la predicción de temperatura a través de los datos de ISAña y son perfectamente calculables, usando esos datos desde los años 60 hasta ahora. La gráfica en el móvil va a ser complicado, no vamos a pedirle a la realizadora Ángela Vigil que lo saque del móvil, pero nos quedemos esa palabra. Vicky Palma, ¿de qué lado de la mesa está? ¿Del lado de José Ramón o de lo que opinan Aridane y...? El problema está en la incertidumbre. En los últimos años la incertidumbre en determinadas variables ha ido disminuyendo, en otras pues quizás no tanto. Y cuando hablamos de modelos, muchas veces la culpa la seguimos teniendo los medios de comunicación, que cogemos este tipo de noticias, de informes, nos quedamos con el modelo, nos quedamos con la lectura llamativa, pero no seguimos leyendo, que llegas al punto donde te está diciendo cuál es la incertidumbre de lo que te está comentando el documento que estés leyendo, y ese es el que siempre se nos olvida, pero ese hay que mirarlo porque es el que te da la fiabilidad del modelo. Totalmente de acuerdo con Vicky, porque además todos los informes del IPCC siempre acompañan el porcentaje de fiabilidad que hay, ¿no? Pues si es más seguro, menos seguro, sí. Entonces esos informes, ya hablemos de predicciones a corto plazo, con un aviso meteorológico por fenómenos meteorológicos adversos, siempre va acompañado de una probabilidad, una predicción va acompañada de una probabilidad y una proyección de cambio climático tiene la incertidumbre que se traduce en los informes porque se dice cómo de fiable puede ser ese aspecto, ¿no? Y desde el primer informe, hasta el sexto, se ha visto cómo la incertidumbre en los datos en las series que más datos tienen ha ido disminuyendo, obviamente. Y cualquier científico cuando habla de modelos tiene que referirse a la incertidumbre. Queda claro. David, te quería preguntar, según acreditan los datos, la llegada de tormentas tropicales en el Atlántico Este se ha multiplicado. La tormenta Leslie estuvo a punto de rozar Canarias en el año 2018 y la tormenta Teta en 2020 no llegó a las islas por escasos 300 kilómetros. ¿Se trata de casos aislados? Si ponemos el radio en Canarias, centramos Canarias y hacemos un radio de 300 kilómetros, en los últimos, desde el final del siglo XIX, tenemos cuatro ciclones tropicales que han estado a menos de 300 kilómetros, ¿no? Y tenemos 3 que han estado en los últimos 15, 17 años, ¿no? Primero Delta, en 2010 Otto y 2020 Zeta, ¿no? Vemos que el aumento de la actividad ciclónica en el Atlántico ha incrementado en las últimas décadas, pero hay que tener en cuenta aquí las proyecciones sí que tienen su incertidumbre, sobre todo en la cuenca atlántica, porque tenemos 2 factores que van en detrimento. Por un lado tenemos el calentamiento del océano, que eso está bastante claro, que los ciclones tropicales necesitan del calentamiento del océano para poder subsistir y poder generarse. Por otro lado tenemos el aumento de la cizalladura, que es un factor que hay que tener muy en cuenta, y que es la diferencia de viento entre 2 niveles, en este caso 2 niveles, uno bajo y otro alto. Y ese
factor con el calentamiento global podría aumentar. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre en cuanto al número de ciclones que pueden llegar en el futuro. Aridane González, todos recordamos los efectos de la llegada a Canarias de la tormenta tropical Delta. Estamos hablando de no hace mucho tiempo, del año 2005, y estamos hablando de uno de los fenómenos, de los peores fenómenos vividos en este archipiélago, cuyos vientos huracanados llegaron a provocar enormes destrozos. Muchas veces nos hemos preguntado si puede volver a repetirse una situación de este tipo, como la tormenta Delta. Bueno, hay un artículo científico muy claro sobre esto, del equipo de Pedro Dorta y la Cátedra de Riesgos de la Universidad de La Laguna, y se demuestra cómo en una serie temporal histórica de datos que han recogido de bibliografía, cada vez pues las tendencias son más cercanas a Canarias, relacionadas principalmente con la temperatura. Y obviamente que puede llegar a producirse. Y el problema aquí, bien lo decían en ese reportaje, es que nuestra vulnerabilidad ha aumentado. ¿Por qué? Porque somos cada vez más personas, porque cada vez tenemos ciudades con más personas y por lo tanto ya no solo hablamos de mitigar, hablamos de adaptarnos a esos impactos severos que pueden venir por tormentas en este caso. Vicky Palma, algunos especialistas aseguran que predecir estos eventos meteorológicos virulentos es cada vez más complicado. Y es más complicado debido a que se suceden de forma errática, de forma imprevisible y de forma repentina. ¿Crees que es así? Bueno, si hablamos del entorno del archipiélago, hay que pensar dónde vivimos. No es lo mismo hacer una predicción para la península, latitudes medias, que en el archipiélago, que estamos prácticamente en el límite de los mejores modelos de predicción meteorológica, por ejemplo. Estamos en un punto que estamos justo al borde inferior, que hay que hacer modelos específicos para el archipiélago, impredecible. Determinados elementos como pueden ser los ciclones tropicales, hay un seguimiento muy bueno y la predicción yo diría que es bastante buena. Que después podamos mirar en redes que parece que pues Teta podía llegar, Leslie parecía que iba a pasar, pero hay que hacer seguimiento diario. Y después otro de los elementos, bajo mi punto de vista, es la vulnerabilidad, que es que estamos pensando en elementos importantes como un ciclón tropical, pero es que actualmente nuestra sociedad cada vez es más vulnerable a fenómenos meteorológicos que no son tan adversos. Hablamos de adversidad meteorológica ya para elementos que no deberían serlo. Sí. Las Palmas de Gran Canaria puede tener problemas de inundaciones con 30 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas. Estamos hablando de que eso es una cantidad de agua pequeñísima. No debería ser ningún problema. No debería ser ningún problema, pero ya empieza a haber problemas con ese tipo de precipitaciones en otros puntos del archipiélago donde esto no debería pasar. Hay que pensar que tenemos, por ejemplo, un récord de precipitaciones en 24 horas en la Isla del Hierro de 590 litros por metro cuadrado en 24 horas. Y 2 días después le volvieron a caer 400 litros por metro cuadrado. Es decir, en prácticamente 3 días, 1000 litros de agua, y estamos hablando de que eso ahora mismo cae en cualquier punto del archipiélago, y eso incluimos el Hierro, La Palma, que son islas donde pues por relieve o sobre todo La Palma está acostumbrada a lluvias más intensas y ahora mismo sí que generan problemas. Quiero darles las gracias a los 4 porque ha sido un rato muy interesante, muy rápido se ha pasado el tiempo, gracias a los 4. Gracias José Ramón, gracias Vicky Palma, gracias por habernos acompañado, gracias David, gracias a Aridane por haber estado con nosotros, por habernos ilustrado. Nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema porque, fíjense, restaurantes, hoteles y comercios se preparan para hacer caja en San Valentín, una fecha celebrada por muchas parejas, pero que tiene un escaso recorrido, Laura, para quienes están solteros. Así es, Miguel Ángel. Para muchos solteros el 14 de febrero suele pasar sin pena ni gloria, pero a otros esa fecha les genera soledad y frustración. Y es que si ya es difícil encontrar pareja, todavía es más complicado mantenerla. Canarias lleva años liderando la tasa de rupturas matrimoniales en España y entre nuestra sociedad se extiende la sensación de que cada vez las relaciones duran menos. Esto nos hace preguntarnos por qué cuesta tanto que algunos sentimientos duren para siempre y si el amor tiene o no fecha de caducidad. Las respuestas en el siguiente reportaje. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. En España hay 14 millones de personas solteras y la cifra no para de crecer. Like a flower bending in the breeze, bend with me.
Según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística, en las islas hay registradas 677.000 personas sin pareja, casi el 37% de la población. Y a la dificultad de encontrar compañeros de vida en el mundo en que vivimos, se suma otro reto: mantener la relación. Dime lo que sientes sin disimular. ¿Para qué esperar y dejarlo pasar? Para entender mejor el amor y el desamor hay que centrarse en el ámbito neurológico. Durante las primeras fases el sentimiento de amor surge de una reacción química que produce nuestro cerebro. Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna, nos está esperando. ¿Qué sustancias se generan en nuestro cerebro que son las que hacen que se desencadene lo que llamaríamos la chispa del amor? Lo primero que hay que entender es que el cerebro es el que gestiona el amor, no el corazón. Hay aproximadamente unas 15 sustancias distintas que son tanto hormonas como neurotransmisores, es decir, las moléculas que se utilizan para la comunicación neuronal, y también otras sustancias como las hormonas del olor, ¿verdad?, las feromonas, entre otros. En el enamoramiento la dopamina sube bastante, con lo cual la sensación de necesitar constantemente esa sensación de subidón frente a la persona se agudiza. La oxitocina es una de las importantes porque incluso se estimula con el tacto, con los abrazos. Esta es una hormona que nos da el apego, la sensación de apego. De hecho, se produce también, por ejemplo, en la mamá a la hora de amamantar. Todos estos procesos neuronales tienen una duración finita, o trasladado a una manera más coloquial, ¿tiene el amor una fecha de caducidad desde el punto de vista químico? En principio no tiene por qué ser así, porque evidentemente a medida que va pasando el tiempo hay otras zonas del cerebro, más en el largo plazo, que también se activan. Todo va a depender de cuánto se haya producido y cómo se mantenga, cómo se alimente. Se estima que aproximadamente esta fase de enamoramiento, esta fase de amor romántico, suele durar entre 1 y 2 años, ¿no? Es el periodo más o menos comprendido. En esta fase es la que comúnmente se conoce como verlo todo de color de rosa. Luego pasamos a una fase denominada fase del apego, ¿no?, que es una fase un poquito más profunda, donde se construye el vínculo, donde la persona se deja de idealizar y se ve un poquito el espectro más amplio. Y yo pregunto, ¿queremos que nos idealicen o queremos que nos quieran con nuestros defectos y nuestras virtudes en última instancia, ¿no? En España, algunos científicos de la Universidad de Granada estudian los efectos del amor en nuestro sistema nervioso y las reacciones fisiológicas que produce. La visualización de los rostros de la pareja, de nuestros padres, de nuestros hermanos o de nuestros mejores amigos se asociaba, por una parte, a un cambio en la tasa cardíaca de tipo bifásico, que esto quiere decir que al inicio de ver la imagen, lo que hace nuestro corazón es decelerar un poco, se enlentece el ritmo cardíaco para después provocar una aceleración. Eso es lo que nosotros denominamos taquicardia afectiva. No es tan sencillo detectar una serie de cambios y poder concluir que una persona está enamorada o no. También porque esa fase de enamoramiento, lo que nosotros experimentamos hacia nuestra pareja, va cambiando a lo largo del tiempo. En el mundo hay casi 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones de personalidades diferentes, de culturas distintas, entre la que supuestamente estaría nuestra media naranja. Una idea que ha calado en nuestra sociedad. La idea de la media naranja tiene su origen en el banquete de Platón. Platón habla de que en el principio de los tiempos el género humano se divide en 3 tipos de individuos: hombre, mujer y andrógino. Y todos somos redondos, por lo tanto esos seres humanos eran seres perfectos, y Zeus lo que hace es partir esos círculos por la mitad, separarlos. Esta concepción de la media naranja hace que pasemos de ser seres perfectos a ser ya seres imperfectos, a los que nos falta algo. Y entonces el ser humano se convierte en un ser anhelante, un ser que busca a esa otra persona. Pero si fuera realmente cierto, ¿qué probabilidad habría de encontrarla? Si
Si tiramos de la ciencia estadística para encontrar nuestra media naranja, pues bueno, suponiendo algún concepto muy general de que nos podemos enamorar de cualquier persona, pues tendríamos que buscar la probabilidad favorable, el caso favorable, que sería encontrar una persona que sería nuestra media naranja. Claro, ¿cuáles serían los casos totales? Pues cogemos toda la población mundial, que son 7.800 millones de personas, y está claro que las causas o la probabilidad favorable es una entre 7.800 millones, y el resultado que nos da es 0,0000000000128. O sea que la probabilidad de encontrar tu media naranja, según la ciencia estadística, es prácticamente nula. Mito o no, la media naranja es una idea muy extendida en el imaginario colectivo. El riesgo es que el individuo piense en su alma gemela para completarse a sí mismo. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. El significado de la búsqueda de las almas gemelas es que estamos buscando a alguien que nos complete. Ya eso es en sí algo absolutamente incierto, porque cada uno de nosotros somos personas completas. Y lo que tenemos que encontrar, o lo que tenemos que buscar, o lo que si queremos buscar, es personas que nos aporten algo más de lo que nosotros somos. Y eso realmente es el amor. Ir a la búsqueda del alma gemela es evidentemente un camino hacia la infelicidad. Pero una cosa es encontrar pareja y otra bien distinta es conservarla. La duración media del matrimonio actualmente en España, según datos del INE, es de unos 16 años. Esa duración ha ido disminuyendo, lo mismo que ha ocurrido en el resto de países europeos con el desarrollo económico y los cambios que se producen en la sociedad. En el caso de Canarias, esa duración es aún menor que la media española en este momento y ha disminuido de manera más rápida que en el conjunto del Estado. En Canarias se casa menos gente porcentualmente que en el resto del Estado. Los matrimonios en la actualidad en Canarias y en el conjunto del Estado duran menos, incide al final en la natalidad. Es decir, menos duración de los matrimonios, menos nacimientos. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Desde que se aprobara la ley del divorcio en 1981, Canarias ha sido la comunidad autónoma donde más rupturas matrimoniales se han producido. Tenemos una tasa de 120,5 disoluciones matrimoniales por cada 1.000 habitantes, casi 34 puntos más que la media nacional. Son zonas con menos pueblos, menos dispersión, con más interrelación entre zonas urbanas, y eso es lo que provoca psicológicamente pues que haya más número de separaciones y de divorcios. ¿Por qué? Porque hay más interrelación entre las personas, porque hay más contactos con otras culturas, no solo la española, y eso hace que haya una sensación más abierta a la hora de dar el paso de la separación. Las disoluciones matrimoniales están a la orden del día. Para ser concretas en el término, y el término específico de disolución matrimonial es cuando se rompe el vínculo matrimonial, ¿vale? Eso tendríamos que llamarle divorcio, porque cuando no se rompe el vínculo matrimonial es en una separación. En una separación judicial lo que acontece es que cesa la convivencia. Extremadura es la comunidad autónoma más baja y Canarias es la más alta. Olga, tú llevas varios años divorciada. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Empecé a notar que él estaba un poco distante en la relación. Cada vez llegaba más tarde a casa. Entonces yo llegué un día a tomar la decisión de hablar con él. Y él así fríamente y tajantemente me dijo que quería separarse. Para mí eso fue un mazazo, pero bueno, son cosas que suelen pasar en la pareja y también el amor se puede terminar. Olga, ¿con el paso del tiempo has podido rehacer tu vida de nuevo? No. Me siento, yo creo que cómoda, a hacer verdaderamente lo que yo quiero, sin estar dando cuentas a nadie. ¿Todavía crees en el amor, Olga? Sí, claro que sí.
Jenny Rivero, como sexóloga, imagino que te llegarán a diario muchísimas parejas que intentan salvar su relación. ¿Has notado un incremento de consultas en los últimos meses? La verdad es que sí, porque mira, estamos viviendo una emergencia sanitaria que nunca habíamos tenido esa experiencia. Entonces todo esto ha conllevado temas de estrés, de ansiedad, de miedo, de vulnerabilidad, de fragilidad, y esto afecta también a la vida en pareja. Es decir, cuando tú tienes otras prioridades en tu vida, como buscar un trabajo estable o tener una solvencia económica, entonces buscan pues intentar solucionar ese cansancio que tienes tú como persona y que lo transmites a la pareja. Entonces, sobre todo problemas de comunicación y de aceptación de estados emocionales que no estamos acostumbrados. Cada pareja es un mundo, por supuesto, y sus circunstancias, y su mochila y sus experiencias. Tú y yo, pensando que somos el centro. Llevamos el matrimonio 44 años, ahora el 10 de diciembre hacemos 45. Nosotros nos conocimos, éramos 2 niños. Para mí ha sido mi única relación que he tenido, ha sido mi marido. Llevamos 4 años como novios, pero 5 meses casados. Nosotros anteriormente sí es verdad que tuvimos otras relaciones. En la época nuestra, por ejemplo, la gente era más madura. Yo conozco chicos que han tenido 4 o 5 relaciones. Se casan y eso, a los 4 días ya están yendo jugando. Cuando sos una persona, te ilusionas 2 meses, Exactamente. Lo dejas, empiezas con otra persona. Así es un poco lo que es ahora. Cuando nosotros éramos jóvenes no teníamos libertad ni siquiera para decir vámonos a separar, pues por motivos religiosos, por el que dirán, pues porque yo no trabajaba solo mi marido. Estás todo el día como con tentaciones, personas que dicen, sí, total, yo lo dejo con él mañana y mañana tengo a otro. Yo creo que es muy importante la comunicación diaria, en casa, que es clave para que un matrimonio funcione de buena manera. Una pareja es el amor, el respeto, el compartir y sobre todo el diálogo. La base de una relación es el respeto y la confianza que te das con esa persona. La confianza es la base de cualquier relación. No se sabe si esto va a ser para siempre o que no sabes lo que va a pasar. Bailando alrededor del río, aceptando todo lo que vino. ¿Cuántas parejas suele tener un canario de media normalmente a lo largo de su vida? A nivel relaciones estables, hay una media del 22% de personas tienen como de 5 a 9 relaciones estables en su vida. Y luego hay un 13% que tiene de 10 a 15 relaciones. Que imagino que en estas estadísticas solo computan precisamente las que llamamos relaciones serias. Serias entendidas, con convivencia, un contrato, un compromiso, hijos y cosas de esas. En Canarias hay casi 124.000 parejas de hecho. Sin embargo, el nivel de compromiso ahora no es el mismo que hace 3 décadas. En 1989 contrajeron matrimonio 9.500 canarios. Si nos vamos a cifras prepandemia, en 2019 se produjo un descenso con 7.800 residentes en las islas que se dieron el sí quiero. ¡Viva los novios! ¡Viva! Aunque el mejor indicador es la tasa de nupcialidad, en Canarias ha ido bajando progresivamente desde los casi 14 contrayentes por 1.000 habitantes en 1989 a 7 por cada 1.000 en 2019. Una tendencia a la baja que ha experimentado un desplome en 2020 como consecuencia de la pandemia. Y por eso nos preguntamos, ¿el matrimonio ha pasado de moda? El matrimonio no es que haya pasado de moda, es que ha cambiado la revolución digital, las relaciones humanas. El avance tecnológico es un gran avance, pero se está produciendo un retroceso en la comunicación, en la reflexión y en las relaciones interhumanas. Las redes sociales nos está haciendo seres mucho menos estables en todo, en la comunicación y, como he dicho, en los afectos. Los afectos también los estamos virtualizando. No solo las aplicaciones para encontrar pareja han aumentado en los últimos años, también lo han hecho el número de usuarios de estas redes sociales. Solo la red social Tinder propicia que cada día 26 millones de personas en el mundo se citen para conocerse. Y eso a pesar de la pandemia, o gracias a ella. Es
las aplicaciones de citas ya tenían cierto relativo éxito, pero la pandemia les ha dado el espaldarazo definitivo, evidentemente porque se han reducido las capacidades de buscar o encontrar a una persona en los espacios clásicos donde nos relacionábamos anteriormente. Pero esto ha llegado para quedarse. Es decir, estamos acostumbrándonos ya a lo virtual para buscar a una pareja. Se calcula que el sector de las citas online mueve unos 3.200 millones de euros en el mundo, un 13% más que en 2020 y hasta un 50% más que hace 2 años. ¿Pero qué se busca en estas aplicaciones? El primer bloque que tenemos, donde la mayoría se concentra, son de las personas que quieren ampliar su red social, hacer nuevas amistades, conocer gente. Otro uso que se le hace a este tipo de plataformas es para encontrar el amor y estar en el mercado activo de encuentro de pareja. Y el tercer uso que se le hace es el de encontrar relaciones casuales. Tener citas esporádicas para tener sexo. Que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Y precisamente este auge de las aplicaciones ha facilitado aún más la cara B de las relaciones monógamas, las infidelidades. Y no solo eso, han potenciado un tipo de infidelidad más allá de lo carnal, las infidelidades emocionales. Siempre han existido las infidelidades, lo que pasa que ahora al tener internet pues todo se retransmite más o tienes más facilidad, pero que realmente siempre ha existido. Todo esto también es muy debido a las nuevas tecnologías, que da como más pie a nuevos tipos de infidelidades. Parece que es como una escapadilla, si lo haces a nivel emocional, ahí es donde parece que estás minimizando el problema. El tener amigos, tener relación ahora es facilísimo, con todas las apps de aplicaciones de relaciones, cualquiera puede tener una relación. Silvia Rubia es portavoz de Glid en España. ¿Han notado un incremento en el uso de aplicaciones de citas como las de ustedes desde que empezara la pandemia? Al principio llegó a ser hasta de casi el 300%, o sea, fue un incremento brutal. De hecho, acabamos de tener cifras de este último año, del 2021, y seguimos en un aumento hasta como del 200% en relación a otros años que no teníamos pandemia. Estamos llegando ya hasta al 1.000.000 de inscritos, pero bueno, de media hay como 200 nuevas personas que se inscriben cada día. Como siempre, el porcentaje de hombres es más alto que el de mujeres, estaríamos entre un 65-70 a un 35-30, por así decirlo. Y por su experiencia, ¿ha habido un cambio en el concepto del amor tradicional y en cómo se conciben las relaciones actualmente? Está habiendo una evolución en las relaciones, que ya las relaciones monógamas y en plan o eres monógamo o eres infiel y no hay grises, es blanco o negro, pues ya esto se está difuminando. Una gran mayoría piensa y de verdad cree que puede estar enamorado de su pareja y sin embargo serle infiel. En la era de Internet es más fácil conocer a gente y más difícil encontrar a una pareja estable, aunque hay muchos casos de éxito. Porque mi amor solo es cuestión de suerte, este calor que provoca tenerte. Nosotros nos conocimos mediante una red social y realmente como los dos somos de fuera de la isla, no conocíamos a mucha gente y pues fue una forma también de conocer gente. Y al principio pues empezamos a quedar y veíamos que funcionaba, así que continuamos con ello. Encontrar el amor en una red de citas es algo que no descartas, pero tampoco es lo que uno espera cuando se la descarga. Si luego encuentras a alguien con quien las cosas van fluyendo y estás a gusto, pues ¿por qué no seguir adelante? Siempre que me preguntan cómo he conocido a Camille, me dicen que era del trabajo, amiga de algún amigo, así. Y cuando les digo que era por una red social, sí que se sorprenden un poco. Este tipo de aplicaciones hay muchísimas personas, todos con objetivos distintos. Y creo que cualquier persona puede encontrar a alguien con quien poder estar o tener cierta estabilidad. También hay quien prefiere vivir en la soltería. Sea cual sea el caso, los expertos advierten
hay que buscar la felicidad dentro de uno mismo para transitar el camino de la vida solo o de la mano con otra persona. Ya lo ven, lo importante es encontrar la felicidad en uno mismo y esta idea parece calar entre la sociedad canaria. De hecho, el 37% de la población de las islas sigue soltera. Para hablar de todo ello, nos acompañan esta noche Eloísa Merino, que es abogada especializada en divorcios y separaciones. Eloísa, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Miguel Ángel, encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Ana Paredes, que es psicóloga, experta en terapia de parejas. Ana, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Leopoldo Cabrera, que es sociólogo. Leopoldo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está con nosotros también Juan Capafón, que es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna. Juan. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Como decimos, cada vez más personas optan por vivir su vida sin ningún tipo de atadura. Sin embargo, muchos solteros denuncian que nuestra sociedad está pensada para vivir en pareja y acciones como comprar un piso, hacer la compra o acceder a ventajas fiscales se vuelven más difíciles y costosas para quienes viven solos. Este será uno de los temas que vamos a abordar enseguida, justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Once y 28 minutos de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano. Lo hacemos para hablar de las relaciones de pareja, aunque para muchas personas la vida en pareja sigue siendo la norma. Quiero hacerle la primera pregunta a Juan Capafón. Lo cierto es que cada vez, Juan, hay más solteros. ¿Por qué la soltería está de moda? Bueno, más que de moda es que muchas personas se plantean que la soltería puede implicar mayor libertad. Es decir, uno es más autosuficiente o, si quieres, tiene más capacidad de decidir hacia dónde quiere dirigir su ocio, su vida laboral, su vida afectiva, su vida emocional, su vida familiar en todos los sentidos. Por tanto, más que de moda, es posible que en una sociedad donde pues bueno, la información fluye a gran velocidad y es muy fácil intercambiar puntos de vista, más de uno se plantee que vivir en pareja puede ser muy costoso. Tampoco le falta razón si hacemos un estudio antropológico. Algunos antropólogos insisten en que hemos desarrollado mucho nuestro cerebro precisamente por vivir en pareja. Es decir, necesitamos mucha materia gris, necesitamos mucho prefrontal para precisamente intercambiar, ser capaces de dialogar, ser capaces de llegar a acuerdos. Mira, de todas formas, de repente está de moda, mañana ya no, y ese 37 baja al 30, y muchos de los que están ahora casados, a lo mejor mañana están solteros, y muchos de los que están solteros, yo creo que el ser humano tiene que estar preparado para ambas circunstancias. El periodo que te toca en soledad, saber disfrutar tu soledad, y el periodo que te toca vivir en pareja, desde luego, afrontar el reto de convivir con un ser humano. Ana, ser soltero tiene hoy en día un sesgo de éxito y de libertad, en particular para las mujeres que ahora pueden demostrar que pueden vivir una vida plena tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional, sin necesidad de casarse, sin necesidad de tener pareja. ¿Crees que esta tendencia se va a consolidar? Bueno, una tendencia normalmente es algo temporal, ¿no? Que durante un determinado momento histórico, social, cultural, político, religioso permanece, porque los que participan de esa sociedad por alguna razón entran en esa norma convencional. Hoy por hoy, en una era de la comunicación, en una era de las TIC, en una era de individualidad, es complicado mantener una identidad estable, ¿no? Y además coincide que el hecho del empoderamiento de la mujer, de su autonomía, de su independencia socioeconómica, y además el hecho de que ya una mujer soltera no sufre la misma presión social que sufría antes. Se consolidará, no, se mantendrá esta tendencia. Se normalizará. Se normalizará. Leopoldo, un estudio de la Universidad de California asegura que los solteros, dice ese estudio, son más felices que los casados. Y la razón, da una razón ese estudio, dice que tienen más sentido de autodeterminación y más posibilidades de desarrollarse como personas. ¿Estás de acuerdo? A ver, el estudio puede ser real, válido, y las razones no sé si son extrapolables a otras sociedades. En España, los datos que tenemos hoy en día, del año 2020, dicen que los jóvenes se casan por primera vez a los 36 años, 2020.
en Canarias a los 37. Yo creo en esta parte que pasado un momento determinado de la vida cuesta más vivir y cuesta mucho más salir de casa por razones de economía, por razones... Hay un 55% de jóvenes de 25 a 29 años que viven con sus padres. Entonces, 25 años atrás, a los 25 años se salía de casa, se tenía trabajo, se vivía en pareja y se tenían hijos. Hoy en día esa situación se ha trasladado en el tiempo y ese traslado en el tiempo quizás esté afectando a una situación justamente de la convivencia, de vivir en pareja. Y una cosa más sobre el tema de la felicidad que viene con el tema de la edad. La juventud y la felicidad están muy asociadas. Entonces, mantener esa idea de juventud y cierta idea de que esa felicidad de estar libre, de estar liberado, puede tender también esa cuestión que dijo Ana de tendencia. Tenemos una abogada especializada en divorcios y en separaciones en la mesa, que es Eloísa Merino. Eloísa, cada vez más parejas optan por convivir sin pasar por la iglesia o sin pasar por el juzgado. ¿Usted recomienda formalizar de alguna manera las relaciones sentimentales? A ver, cada persona y cada situación es un mundo. Lo digo porque eres especialista en separaciones, ¿eh? Entonces por eso te digo la manera de... Especialista. Sí, a mí me gusta que la gente esté regulada, sí, me gusta. Y sobre todo porque da mucha seguridad. Seguridad con todos los aspectos, no solamente el aspecto jurídico. Te da seguridad frente a la vida en sí. El tener, la gente opta cuando... Yo estoy escuchando a toda la mesa y yo, o no sé, debe ser mi entorno o porque me dedico a la profesión que me dedico, pero yo creo en el matrimonio y creo que la gente quiere casarse. A la gente le gusta casarse. El FEBODA está lleno de gente que busca el matrimonio y casarse. Y bueno, se puede hacer de muchas maneras el casarse. Están las parejas de hecho, que también es una forma de hacer un contrato para casarse. O también casarse por la iglesia, casarse de todas las maneras posibles, porque ahora se casa uno por lo civil, se va y después se va al juzgado o a algún ayuntamiento y después se hace tremenda boda, como lo que estamos viendo, porque ahora las bodas son increíbles, súper bonitas, súper divertidas. A mí me encantan las bodas, la verdad. Lo tengo que decir. Me gustará porque después la gente se separa, ¿no? Porque Bueno, si no, por todo. claro, porque si no se casan no hay separaciones. Bueno, entonces, para divorciarse se tienen que casar. Pero eso ¿es un tema emocional o es un tema de...? No, me gusta mucho, me gustan mucho las bodas, Puede la ser verdad. recurrente, ¿eh? Se pueden casar, descasar y volver a casar. Le quería preguntar a Eloísa si Sí, en cuanto a la fórmula de la pareja de hecho, en Canarias su regulación difiere mucho del matrimonio o es prácticamente lo mismo. No, difiere mucho. A ver, tú cuando eres una pareja de hecho, generalmente se hace una pareja de hecho porque quiere asegurar una serie de derechos. Por ejemplo, tú tienes derecho, si eres una pareja de hecho, a subrogarte en una vivienda, si eres un inquilino, ¿no? Tienes una serie de derechos. Por ejemplo, en un club, te quieres formar un club, tú eres pareja de hecho y te exigen que para que tu pareja que tengas está recogido. Tienes que formar durante un año, vivir con una persona para que se haya constituido, empadronado en un ayuntamiento y está constituido un año para que puedas ser pareja de hecho. Y te tienes que inscribir en el registro de la comunidad autónoma que pone pareja de hecho. Le pregunto a toda la mesa. La separación es facilísima. Con una cartita, venga, no quiero seguir. Eso es las parejas, en el caso de las parejas de hecho. Esa es la pareja de hecho, ¿eh? A mí no me conviene esa. No. El matrimonio está en crisis, le pregunto a toda la mesa. O lo que ocurre es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar el concepto que tenemos de él. Es decir, esa idea de que el matrimonio tiene que ser para siempre. Bueno, si lees a los clásicos y si lees a los griegos, el matrimonio siempre ha estado en crisis. Es decir, es muy difícil encontrar en novela ese factor de a veces el desgarro de lo que significa pues lo peor de vivir en pareja, ¿no? Yo no creo que el matrimonio, yo estoy con mi compañera, yo creo que el matrimonio goza de muy buena salud.
Además es que es una cuestión casi como hasta filogenética. Es que para hacer un ser humano necesitas a los dos hoy por hoy, ¿no? Venimos de una especie, venimos de una parte de la naturaleza que dos construyen a uno, ¿no? Pero Juan, ¿tenemos que cambiar el concepto de que tiene que ser para toda la vida o hay que mantener ese concepto de que tiene que ser para toda la vida? Eso es muy interesante porque también, acogiéndome a la antropología, decían, sí, parece que los estudios afirman que hace 10.000 años, 30.000 años, confirman que básicamente el ser humano tiende a ser monógamo y a vivir en pareja. Estos son los datos que hay de nuestra prehistoria. Pero claro, como decía algún antropólogo con cierto humor, la esperanza de vida del matrimonio no pasaba de los 10 años, porque a los 10 años ya habías muerto. Es decir, que por tanto, ese concepto de matrimonio para toda la vida, cuando tienes una esperanza de vida de 25 o 30 años, no es igual que cuando tienes una esperanza de vida, afortunadamente, de 90, ¿no? De todas formas, yo no creo que esté ahí el asunto. Yo, la experiencia que tengo en muchos años dedicándome a investigar sobre el mundo de la pareja, una de las características es el tiempo que pasa, pero esto pasa como con el vino. Si el contexto es muy malo, se avinagra, y si es muy bueno, tienes un vino de gran calidad. Por tanto, para toda la vida, pues el que puede disfrutarlo, adelante. El que no, pues, la tasa para ha eso bajado, tenemos una magnífica abogada y los divorcia. La tasa ha bajado en España en los últimos 30 años. De tener una tasa de matrimonios de pareja del 12%, hoy estamos en el 4%, o sea que el nivel de nupcialidad, por decirlo de alguna manera, ha disminuido de forma considerable. Igual que en 2006, cuando entra el año completo de la nueva ley de homosexual, hay un boom de matrimonios homosexuales. A partir de 2006 también disminuye el matrimonio heterosexual. Yo creo que a lo mejor no es que no esté de moda el matrimonio, es que lo que no está de moda es el compromiso. Ese compromiso a largo plazo, esa estabilidad, porque además en una sociedad consumista es normal que también queramos tener un amor consumista, ¿no? Y tener a alguien para toda la vida es como, wow, esto es todo lo que voy a vivir, no voy a avisar a nadie más, no voy a probar con nadie más, no voy a... Esta estabilidad, esta relación estable hace que en una sociedad como la actual se pierda esa sensación de autonomía. Era lo que estábamos hablando un poco antes. ¿Alguna vez encontramos el amor? Bueno, deseamos, como estábamos hablando, que dure para toda la vida. Eso es en apariencia. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, muchos matrimonios acaban sufriendo, como decimos, un desgaste que acaba desembocando, Laura, en ruptura. Así es, Miguel Ángel, en la vida nada dura para siempre y el matrimonio no es una excepción. Ya sabemos que Canarias es la comunidad autónoma donde más divorcios se producen por habitante, pero ¿cuál es el retrato robot de esas parejas que deciden acabar con su relación? Según los últimos datos disponibles del INE, correspondientes al año 2020, la edad más habitual, tanto para divorciarse como para separarse, oscila entre los 40 y 49 años. En el caso de las mujeres, la edad promedio de divorcios de 45 años, mientras que en los hombres ronda los 48. Además, la duración media de un matrimonio en nuestro país se sitúa en los 16 años y 6 meses. Entre las relaciones que fracasan, 1/3 de los divorcios se producen en matrimonios de más de 20 años y el 65% afectan a parejas que llevan más de 10 casadas. Aunque quizá el dato más positivo es que la mayoría de los divorcios, más del 81%, son de mutuo acuerdo. Otro dato que destaca es que el 42% de quienes se divorciaron o se separaron no tenían hijos y otro 46% tenía descendientes menores de edad. Y cuando tuvo que dirimirse la tutela de los hijos, la mayoría de las veces, un 54,5% se concedió a la madre, aunque la custodia compartida se otorgó en el 41,4% de los casos. Un notable incremento si tenemos en cuenta que en 2007 fue el primer año en el que el Instituto Estadístico incluyó esta información. La custodia compartida solo se otorgó en el 9,7% de las ocasiones. Miguel Ángel, un dato importante, sobre todo si tenemos en cuenta precisamente estas separaciones de mutuo acuerdo cuando hay hijos de por medio. Gracias por el dato, porque le voy a preguntar a la abogada que tenemos en la mesa. Cuando se produce un divorcio y hay hijos de por medio, lo ideal es separarse, en eso estamos todos de acuerdo, de mutuo acuerdo. Pero aunque desde 2011 la custodia compartida se considera la situación más idónea, la custodia en favor de la madre sigue siendo la solución más común. ¿Por qué? No, mira, ahora a partir del 2011, que se estableció en el Tribunal Supremo las sentencias y se creó una jurisprudencia donde se establece como prioridad en todos los casos
la guardia y custodia compartida, en caso de que los padres puede ser de mutuo acuerdo o puede ser contencioso. Si es de mutuo acuerdo, pues si es de mutuo acuerdo es lo que ellos decidan. Generalmente siempre cuando vienen a un despacho de abogados siempre se intenta que se sea de mutuo acuerdo y se llega a un acuerdo que ellos hagan su propio convenio regulador. Porque en una separación, en un divorcio, esto no se puede decir, ay, yo quiero un divorcio como mi vecina o como fulanita que tiene un divorcio. No, esto es un traje a medida para cada pareja y cada pareja tiene que hacer su propio convenio regulador. Entonces, lo que se dice en un despacho de abogados, sobre todo matrimonialista, es que cada pareja intente hacer su propio convenio, su propia regulación. Entonces, en un convenio se sientan y dicen, y pueden llegar a un acuerdo de decir, oye, yo prefiero que los hijos estén con la madre, porque el padre tenga mucho trabajo. Pero mayoritariamente, brevemente, pero si se van mayoritariamente, aunque la jurisprudencia diga lo que diga, que sí. dice que a partir de 2011, mayoritariamente no están con la madre. No. Y además ahora, cuando tú vas a un juzgado contencioso que decide el juez tiene obligación de lo que primero que se pone arriba de todo, en la guardia y custodia compartida. Bueno, después ya se va bajando. Pero los datos son muy claros, no hay muchas dudas. Hay 2 millones de hogares en España con un progenitor, hijos, y el progenitor en el 90% de los casos es una madre, no es un padre. Quiere decir que tenemos en herencia madres solteras, madres como madres con hijos, solteras, casadas, divorciadas, separadas. Estamos hablando, Leopoldo, de menores. Me gustaría preguntarle a este lado de la mesa a los psicólogos, Juan, Ana. Muchas parejas retrasan la ruptura cuando saben que se van a separar, cuando hay menores de por medio, porque piensan que un divorcio, a fin de cuentas, va a tener repercusiones y consecuencias nefastas para los hijos. ¿Cómo se minimiza el daño a los hijos en estos procesos? Eso se resolvió ya en los años 90, una investigación en Estados Unidos que puso a prueba si realmente el divorcio era la causa del malestar de los menores y demostró de forma categórica que no es el divorcio, sino cómo se realiza, cómo se lleva a cabo esa separación. Si la separación se basa en el acuerdo, en llegar a esos mínimos, en que haya buena comunicación entre los progenitores a la hora de seguir educando a sus hijos, donde hay responsabilidad y donde el interés de verdad, y eso la sociedad lo ha conseguido, la jurisprudencia lo ha conseguido, y ahora se trata de que los padres lo consigan, donde lo importante es el menor, donde el menor no es un arma arrojadiza, donde el menor no es una moneda de cambio, donde se le da la seguridad con S mayúscula. Eso es lo primero que necesita un menor, el saber que su familia ha modificado, ha cambiado, ha evolucionado, pero no se ha roto. Me gustaría hacerle una pregunta a Ana Paredes, que es especialista, experta en terapia de parejas. ¿Es preferible, Ana, para un niño, unos padres separados que vivir en una familia que está en permanente conflicto? Desde luego que sí, desde luego que sí. El divorcio en sí no es negativo, la complicación para un menor es directamente proporcional a la estabilidad emocional de los adultos que se separan. Cuando dos adultos generan un contexto en un ambiente destructivo, esto es mucho peor para el menor que vivir con dos adultos separados en un contexto más tranquilo. Obviamente que claro, sería es que muchas veces los padres dicen, bueno, hasta que el niño no tenga 18 no nos separamos, hasta que el niño no sea grande no nos separamos, y a lo mejor si estamos en una situación de conflicto es mejor la separación. Es mejor, desde luego, y de ahí las estadísticas que también comentaba Laura. ¿Por qué aumenta la cantidad de divorcios a partir de una determinada edad? Porque mis hijos ya son autónomos. Ya no tengo esa presión de me voy a separar con un menor. Sí, pero retrasarlo, por lo que me está diciendo, emocionalmente no ayuda al menor. Obviamente si la relación es estable y es buena, sí, pero si la relación es tensa, lo mejor es que pueden hacer es separarse. Obviamente es una consecuencia negativa, pero que hay que educar al menor en esa adaptación que va a conllevar que asegurar un contexto de estabilidad, de diálogo, de negociación, de comunicación. Y sobre todo lo que hace la psicología es intentar asesorar para que tomen la mejor decisión posible, olvidándose de si es mejor a los 9 años, a los 13 o cuando es un bebé. Pues está claro que no darle una tarjeta del despacho de Eloísa, vamos, de mandarlo a separar. Ahora no tenemos, en estos momentos actuales, no tenemos investigaciones con jóvenes porque no se pueden hacer por la privacidad. Pero hace unos años, cuando todavía se podían hacer investigaciones y se le preguntaba a los jóvenes en la escuela, las respuestas que daban, las respuestas que tenemos es que la mayoría de los chicos, de los niños y niñas que vivían en casa donde había problemas, deseaban la separación de sus padres.
no es una cuestión de los padres, sino que sus hijos decían Fíjate. que necesitaban, Interesante, Leopoldo, lo que acabas de contarse. Tener vida en su casa, porque en su casa era un infierno. Hemos llegado Eso a... es una cuestión importante, pero ahora de esos datos son más difíciles de encontrar porque no tenemos la capacidad de preguntarles a los hijos por ese tipo de situación. Pero en los juzgados lo que prevalece es el interés del menor siempre. Siempre. Bueno, hemos llegado a la ruptura y tras una ruptura muchas personas optan por buscar una nueva relación. Ya conocen el dicho, un clavo saca a otro clavo. Y una buena forma de encontrar esa nueva chispa es a través de aplicaciones de citas como Tinder, Grindr o Mythic, una industria que mueve cada año miles de millones de euros y que promete ayudarnos a encontrar el amor. Pero, ¿de verdad es sencillo dar con una pareja estable a través de Internet? Lo vamos a abordar en un minuto, justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Doce menos 10 de la noche, seguimos en directo y ya estamos de vuelta hablando de las maneras de ligar, del amor. Las formas de ligar han cambiado y cada vez más personas buscan el amor a través de Internet. En los últimos años han surgido numerosas aplicaciones destinadas a ello, pero la pregunta es si es tan fácil, Ana, encontrar pareja en las redes. ¿Es tan fácil encontrar pareja en esas aplicaciones? Es que aquí tendríamos que hablar de varios factores. Obviamente, estadísticamente es mucho más fácil conocer a distintas personas en las redes porque estás mucho más expuesto a conocer distintos, a tantear ante uno, ante otro. Encontrar pareja pues depende no solo de la red, sino depende del perfil del usuario de esa red, del concepto de amor que busque. Porque hay gente que realmente busca una cuestión más pasional, más erótica. Hay personas que buscan esa intimidad y hay gente que busca realmente un compromiso y para esto se va a diferenciar el tipo de perfil y el tipo de red. En las primeras fases, en las fases de cortejo, en las fases de enamoramiento, va a ser mucho más fácil. Ya pasar a esa fase de amor, de apego, ya esto no es independientemente de las redes, es una cuestión ya más de un compromiso personal que se establece entre un vínculo. Leopoldo Cabrera, ¿crees que este tipo de relaciones son demasiado superficiales? Lo digo porque solemos juzgar, es la referencia que tenemos, a los candidatos o candidatas exclusivamente por su aspecto físico. Es un primer punto, pero no solamente es el aspecto físico. Algunas de estas redes emparejan a las personas en función de otras características personales. No es una cita ciegas, por decirlo así, sin conocer qué tipo de aficiones, qué tipo de comportamientos, ilusiones, estudios, trabajos, etcétera. O sea que digamos que el camino no está del todo ligado a una cuestión física, aunque eso puede aparecer. También se emparejan por edades, se emparejan por otras circunstancias. La cosa es complicada porque Ana lo dice, yo creo que con una cuestión no hay convivencia, porque la parte virtual es una parte, por decirlo así, idílica, pero la realidad marca otro plano y hasta que no llega la convivencia no podemos pasar a ese segundo plano. Juan Capafón, hay un dato que me llama mucho la atención y es que el 42% de los españoles utiliza su teléfono para tratar de encontrar el amor y muchos de ellos se conectan a las aplicaciones varias veces al día. ¿Por qué es tan adictivo? ¿Por qué son tan adictivas estas plataformas? Bueno, porque el amor precisamente tiene ese componente sanamente adictivo, que es que nos da un nivel de bienestar, de endorfinas, de placer. Si se ponen en marcha todos los mecanismos de placer, afortunadamente, entre otras cosas porque, insisto, nuestra especie necesitaba de esa pasión para que siguiera permaneciendo y siguieran teniendo crianza. Por tanto, ese es un primer aspecto. Efectivamente, el amor, como otro tipo de comportamientos, son altamente, en el buen sentido, adictivo. Es totalmente adictivo respirar, afortunadamente, claro, porque menos mal que somos adictos a respirar, porque si no, no existiríamos. Pues el ámbito del amor como sentimiento, el amor como emoción, es muy importante además para el desarrollo. Ya no solo el amor de pareja, sino pensamos el amor en toda su amplitud, la incondicionalidad hacia nuestros hijos, por ejemplo. Por tanto, es normal que sea así. Yo simplemente quería puntualizar muy rápidamente. A ver, todas estas nuevas tecnologías son nuevas herramientas.
pero como eran las Ramblas en Santa Cruz, Santa Catalina hace 50 o 60 años. Es decir, el ser humano siempre ha buscado algún tipo de herramienta para conocer a otro ser humano, enamorarse y vivir juntos. Es decir, esto va en nuestro ADN. Bueno, lo cierto es que esas plataformas, esas aplicaciones bien utilizadas, las citas online, pueden abrir una ventana para conocer gente nueva fuera de nuestros circuitos sociales habituales. Pero, ¿cómo intentar que nuestra búsqueda tenga éxito? Laura de Pablo nos va a dar las claves con la ayuda del psicólogo Iván Pérez. Así es, Miguel Ángel. Más de 26 millones de personas usan una de las aplicaciones más famosas, Tinder, aunque no todos encuentran ahí realmente lo que buscan. Para tener algunas ideas de cómo usar estas plataformas, nos acompaña esta noche el psicólogo Iván Pérez. Iván, buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. La primera pregunta, ¿cuál es la clave para empezar a usar estas aplicaciones y encontrar en ellas una pareja? Lo primero es necesitarlas, básicamente. Y necesitarlas significa también entender que el mundo ha cambiado y que el mundo ya no es solamente analógico, físico, sino que también tenemos nuestro sujeto digital. Y por lo tanto tenemos que ir a los nuevos bares, y los nuevos bares son las aplicaciones. Tinder de ambiente muy heterosexual, Grindr guapa de ambiente más homosexual, Poliamor de ambientes más de relaciones abiertas, poliamor, la que queramos. Pero lo primero es necesitarlas y, por supuesto, saberlas usar, saber hablar el lenguaje de las aplicaciones para ligar. Lo primero que se fijan los usuarios de estas aplicaciones es la foto de perfil, pero ¿cómo elegimos una buena foto de perfil? Pues mira, vamos a elegir la foto de perfil exactamente como elegimos nuestra ropa para ir a un bar. Es decir, te vas a poner algo adecuado. Y como eso va muy rápido, la otra persona va a poderte ver básicamente en los ambientes en los que tú te quieras comunicar. Una foto en un primer plano más o menos, una foto con un poquito de distancia para que se te vea de cuerpo entero y una foto haciendo algo que tú quieras transmitir que te guste. Deporte, pateos, bares, noche, lo que te guste, pero esas imágenes son un discurso dentro de la aplicación. Mínimo 3, máximo 7 para no aburrir, y a partir de 7 nos lanzamos a otras aplicaciones. Una vez elegidas las fotos tenemos que rellenar un perfil. ¿Cuál es la mejor manera para hacerlo? Mira, el perfil tiene que ser realista, ¿vale? Porque vamos a saltar de una aplicación digital al mundo real. Si en lo digital pones las expectativas aquí arriba y te pasas con los filtros y el Photoshop, cuando llegue la realidad la caída va a ser brutal. Así que el perfil tiene que decir la verdad, porque después eso es lo que se va a mantener en el tiempo. Y la verdad justa, es decir, lo suficiente para provocar algún atractivo con tu target, con tus objetivos, con la gente que coincide contigo. Hablas, Iván, de ser sinceros, pero ¿dónde está el límite para no contar más de lo que no queremos, teniendo en cuenta que estas aplicaciones la usan personas que no conocemos? Mira, no hay una norma, la verdad es que no hay una norma para esto, porque los criterios de privacidad son muy individuales. Hay gente que le gusta exponerse más y gente que se expone menos. Hombre, por sentido común uno no pone direcciones, números de teléfono de trabajo, no pone datos donde alguien que no entiende muy bien cómo relacionarse con otras personas puede usar. Pero uno cuenta hasta la profundidad que desea ser conocido en función de los límites de privacidad de cada uno. Y por último, una de las cosas también que hay que tener en cuenta son los riesgos a la hora de usar estas aplicaciones. ¿Cómo evitar caer en una estafa de alguien que está al otro lado de esa red? Mira, las estafas en aplicaciones de ligue y en cualquier aplicación en Internet y el mundo real son muy habituales. Aprender a manejar la red es fundamental para no caer en estas estafas. Si tú crees que 7 chicas rusas van a ligar contigo por tu primera foto de perfil, te tienes que tratar otras cosas, ¿vale? Es decir, hay estafas que son muy ligeras, muy evidentes, cuando alguien entra directamente a conocerte con frases muy estándar, cuando pones una pregunta. Un truco es poner una pregunta de difícil respuesta estándar y si la respuesta que te da, deseo conocerte inmediatamente, dame tu contacto, ya sabes que eso es una estafa, ¿vale? Requiere un poco de calorcito antes de quedar con alguien físicamente. Bueno, Iván, muchísimas gracias, no nos queda más tiempo. Gracias por acompañarnos y darnos estos pequeños tips para aquellos que quieran usar estas aplicaciones. Miguel Ángel. Bueno, pues estamos hablando de las redes sociales, quedan escasos minutos para terminar el programa y no me gustaría marcharnos de aquí hoy sin preguntarles a nuestros invitados de la mesa, sin preguntarles a ustedes si han utilizado estas aplicaciones para ligar, si las han utilizado o si las utilizarían en caso de estar solteros, porque no conozco el estado de cada uno.
Si miras para mí... Miro para ti porque he mirado para ti casualmente, claro, pero vamos. Yo tengo pareja y llevo muchos años con ella, no he buscado ni he visto este tipo de... Si estuvieras soltero, ¿las utilizarías, Leopoldo? Pues no lo sé, no lo sabría, no tengo una respuesta para decirte, pero sí te puedo decir que sí utilizo redes sociales muy frecuentemente, con lo cual es probable que eso pudiera estar en la óptica, ¿no? Eloísa. Pues mira, yo, como te estaba comentando hace un minuto, he visto en la serie Netflix un documental que pone el estafador de Tinder y me he quedado loca. El estafador de Tinder, que es una de las redes sociales que se utiliza para buscar pareja. Aquí. Uno que se hace pasar por ser millonario y cómo caen todas las chicas detrás de él y le sacan dinero. ¿Utilizarías la red? No te escapes. Pues mira, no lo sé, porque después de ver eso me dio como un cierto respeto, ¿no? Sí. Porque es como todo tan fantasioso, el creértelo, es tan fácil mentirte y tú creer y jugar con tu... Juan Capafón, nos queda un minuto, así que en 20 segundos. Yo utilizaría hasta mi perro que ladrara bien de mí. Que ladrara bien de ti, eso está muy bien. Quiero decirte, por supuesto, si yo estuviera soltero, esto no está saliendo en la antena, ¿verdad? No. Vale. Claro, evidentemente yo creo que si estamos en un momento donde necesitamos o queremos tener una nueva relación, usaríamos las herramientas que sean más utilizables. Ana Paredes. No. ¿No las utilizaría? Ni las he utilizado, ni las utilizaría y podría hacerlo ahora mismo, después de 15 años de relación, pero soy más de encontrar a alguien a buscar. Bueno, pues ya lo saben. Sí, no, ¿las utilizarían ustedes? Eso es lo importante. Señores, nos vamos, no tenemos tiempo para más. Ojalá que todo lo que hayamos contado aquí esta noche les haya servido para hacerse una opinión sobre estos asuntos. Gracias por su compañía, que tengan un muy feliz descanso y volvemos a encontrarnos aquí dentro de 7 días. No nos fallen. Buenas noches.